Buenos días, hermanos. El tema que nos corresponde ver hoy es algo muy importante, ¿verdad? Dice, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí vemos, dice que veamos en el texto de Ezequiel 11:9, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La palabra de Dios aquí nos dice de que en todo lo que hagamos, Él nos juzgará, ¿verdad? Aún dice, Él dice que en los caminos de nuestro corazón. Quizás solo nosotros sepamos lo que nuestro corazón desea, lo que nuestro corazón piensa, pero Dios dice que aún de esas cosas nos va a juzgar. Alégrate joven. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a alegrar? Porque tenemos vigor, tenemos juventud, tenemos energía. Muchos a esta edad a veces no valoramos lo que tenemos, pensamos que no debemos ser felices o que nos hace falta cosas, pero debemos de disfrutar y de vivir la vida de acuerdo, dice que a nuestros principios, a nuestros reglamentos. Tenemos algo muy hermoso, la fuerza de la juventud. Hay gente que llega grande y los impulsos, los deseos los tiene, pero el cuerpo ya no responde igual. Quisiéramos a veces más grandes hacer lo que hacíamos de jóvenes, pero no se puede, ¿verdad? Dice, debemos alegrarnos, las aventuras se deben de medir. ¿Por qué? Porque como jóvenes a veces tenemos inquietudes, deseos, planes, cosas que debemos de saber, dice, saber medir. ¿Por qué? Porque debemos de conocer el terreno que pisamos, debemos de saber qué clase de peligros hay o se nos presentan adelante, ¿verdad? Toda causa tiene un efecto, toda vida, todo principio, todo inicio, o sea, todo lo que nosotros iniciemos, ¿vamos a qué? Hay que ver el futuro hacia dónde nos lleva. Leemos la otra cita en Primera de Corintios 10:23. Dice Primera de Corintios 10:23. Bueno, dice Primera de Corintios, todo está permitido, pero no todo es provechoso. ¿Sí? Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Analicemos, dice, de que ante los ojos quizás de la gente, ante los demás, nosotros no tenemos, como jóvenes a veces no queremos ni que nos manden ni obedecer ciertas cosas, tenemos libertad, Dios nos da la libertad, ¿sí? ¿Pero qué? Pero dice que no todo es permitido. Podemos hacer lo que querramos, inclusive en nuestra casa a veces nos es permitido por nuestros padres hacer lo que queremos, pero no todo, dice, es provechoso. Dice, esta expresión no debe ser entendida en sentido absoluto, tiene un límite, pues con seguridad no se incluyen los males morales como los que se dicen, ¿verdad? Los males que se dicen están en la palabra de Dios, los cuales vamos a analizar. Si analizamos nosotros, están en Primera de Corintios 9:27. Esos males debemos de analizar uno por uno para ver en cuál de esos puedo estar cayendo, porque somos factibles para poder caer en alguno de ellos, ¿verdad? Dice, estamos en Primera de Corintios 9:27, ¿verdad? No todo es provechoso. Ahí vemos al joven, ¿verdad? Que está en un meeting, tomando, haciendo cosas que no le es permitido. En la otra dice, Primera de Corintios 9:27, la otra cita, la otra filmita.
ninguno de estos heredará el reino de los cielos. ¿Quiénes? Si andamos en fiestas, si tomamos, los adúlteros, los homosexuales, los infieles, en ambos casos, ¿verdad? Ya sea hombre o mujer, los avaros, los que hacen negocios falsos, en fin, el texto lo dice muy claramente, ¿verdad? Que quizás no podamos estar en los homosexuales, pero en los avaros, en los infieles, dice que en un mal pensamiento estamos, ¿qué? Estamos fallándole a Dios. Así dice el discurso maestro de Jesucristo, páginas 78 y 79. Familiarizarse con el pecado te hace transgredir la ley, haciéndote pensar que serás salvo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos la verdad? ¿Cuántos de nosotros sabemos los principios de Dios? Y a veces nosotros mismos nos engañamos. Es lo más triste, ¿verdad? Porque queremos con nuestros defectos, con nuestra voluntad, llegar a ser salvos. Mas sin embargo dice que el familiarizarnos mucho con las personas ajenas al temor de Dios, a veces nos pone en una situación que posiblemente se preste a ¿qué? A debilitar nuestra fe, a pensar otras cosas que no debemos. Y eso hace que violemos la santa ley de nuestro Dios, ¿sí? Aún nosotros, sin llevar al hecho, en los puros pensamientos estamos violando la ley de Dios. Y ahí vemos que nosotros también familiarizarnos mucho con ese tipo de personas nos puede hacer fallarle a nuestro Dios. Pero seguimos viendo, en la otra filmina dice, debemos de tener un dominio propio, debemos de controlarte para no ser dominados, ¿verdad? Según 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos solos. La mayoría del tiempo podemos estar solos, pero debemos de tener el temor ¿de qué? De nuestro Dios. Por amor, por gratitud, dice que no debemos de fallarle. Dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Dominar nuestro cuerpo es, en cierta parte de la Biblia dice que mejor que un rey, ¿verdad? Que domina un reino, es mejor dominar nuestro propio yo. Porque tenemos muchas tentaciones de diferentes cada uno en las que podemos ser dominados, ¿verdad? Dice, pero no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Quizás luchemos por nuestra vida, hermanos. El consejo es que luchemos porque podemos predicar y otros que les predicamos sean salvos y nosotros no, porque aún acariciamos quizás algún gusto, alguna que no veamos como pecado grave, pero sí nos debilita en nuestra vida espiritual y nos separa de nuestro Dios. Sigue diciendo disciplina y preparación. Debemos de disciplinar. El consejo en la Biblia nos dice que orar aumenta el autocontrol, la oración y la estabilidad emocional. Queremos tener dominio, tenemos que tener control en nuestra vida. No dejemos de orar, hermanos. La oración quizás para unos la tomemos a la ligera, pero es algo provechoso, algo que nos valora, que nos fortalece en nuestra vida espiritual. Si un día no oramos, debemos de analizar cómo nos fue o qué hicimos o cómo pensamos, ¿verdad? Dice que la oración es algo básico para tener viva nuestra armonía con nuestro Dios. El cristiano hoy en día debe de obedecer las leyes de Dios, mantener sus facultades físicas y morales en perfecta condición. Quizás si yo me desvelo, tan sencillo como eso, si quizás yo me desvelo viendo una película, haciendo cosas quizás provechosas, pero el rendimiento que voy a tener al otro día no va a ser el mismo. En una escuela de natación fui y un muchacho
no estaba rindiendo y le dijo al maestro: oye, ¿te desvelaste? ¿A qué horas te dormiste ayer? Y le dice él: como a las 10. Esas no son horas, porque tu cuerpo, aunque lo esfuerces, no te rinde, no rinde lo mismo. Y ellos miden la capacidad con el reloj en la mano, y ellos se dan cuenta si están rindiendo lo mismo o no. Ese muchacho rendía más, y en esa ocasión, por mucho que se esforzaba, no podía. Y debido a que era un desvelo, algo sencillo, y se había dormido a las 10. Entonces, aquí dice que Dios quiere que mantengamos nuestras facultades físicas. Es algo que afecta, el exceder del trabajo afecta, el desvelarnos, el ver mucha computadora afecta. O sea, hay cosas que dañan nuestro cuerpo, que ante los ojos de Dios a veces nosotros decimos: no va a ser pecado, pero sí, nuestro rendimiento, nuestra capacidad puede dar más, y si no lo cuidamos, no le estamos rindiendo ni siendo fiel a Dios en ese sentido, ¿verdad? Dice: en perfecta condición, ser capaces de derrotar los impulsos, deseos y pasiones mediante una severa disciplina, no sea que fracase y sea hallado falto. Veamos la disciplina que el gobierno le pone a los soldados. ¿A qué hora los levanta? ¿A qué hora se hace? Todo tiene un horario, todo tiene un reglamento. Y recordemos que en el cielo hay reglamentos también, y que si nosotros no nos sujetamos a un tipo de reglamentos, ningún desordenado va a entrar en el reino del cielo, hermanos. Entonces, cada una de las cosas tiene mucha influencia en nuestra vida espiritual. Veamos la otra página. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Mi papá o mi mamá quizás no vean lo que yo hago, que lo que yo veo, pero ¿qué? Pero Dios sí. Recordemos que tenemos muchísimos ángeles que anotan, y hay uno especial para cada uno, y Él nos va a anotar aún nuestros ¿qué? Nuestros pensamientos, hermanos, la intención con la que hacemos las cosas. Como jóvenes que somos, bueno, más adelante viene, ¿verdad? Pero dice que Dios nos da libertad, pero aparentemente nosotros somos libres, pero no, hermanos. Dios, si podemos estar con Dios, vamos a gozar de esa libertad y vamos a disfrutar de salud. Todas las cosas que Dios nos pide es para beneficio propio. Él no se cansa, nosotros nos cansamos. Él no se rinde, los que rendimos menos somos nosotros. Veamos, dice: Satanás fue el primer rebelde del universo, y desde su expulsión del cielo siempre ha estado procurando que cada miembro de la familia humana apostate de Dios, así como Él lo hizo. Trazó sus planes para arruinar al hombre, y mediante la indebida complacencia del apetito indujo a transgredir los mandamientos de Dios. Satanás fue el primero, pero que Él está trabajando muy fuertemente para que cada uno de nosotros, dice que cambie su vida, para que cada uno de nosotros podamos asistir a la iglesia, pero ¿qué? Pero estemos fallándole a nuestro Dios. Dice dice: y mediante la indebida complacencia del apetito. Nuestra debilidad es el apetito, las cosas que son prohibidas, y eso, si nosotros no nos dominamos, hay gente tan sencillo como que hay gente que consume carne y hasta que está enferma y el doctor se la prohíbe, hasta ahí deja de consumirla porque ya hizo un daño perjudicial en su cuerpo. Pero nosotros hay cosas que podemos consumir y al rato nuestro cuerpo ya no lo va a asimilar. Entonces debemos, dice, de que prohibirlas antes. ¿Para qué? Para que tengamos salud y un bienestar físico mejor.
Dice, al entrar al camino de perdición con Satanás, él nos alentará a seguir cada vez más y más rápido por ese camino, dice. Pierdes la sensibilidad de conciencia y el temor de Dios frente a sus ojos. Sensibilidad de conciencia es algo que muchas veces no nos damos cuenta que la hemos perdido, ¿sí? Es algo muy delicado que en cuanto nos relacionamos más con el pecado, perdemos la percepción de que no tenemos el temor de Dios. Dice que nuestra conciencia ve las cosas más a la ligera, más insensibles, y no estamos dándonos cuenta que ante los ojos de Dios estamos siendo completamente mal, ¿sí? Con el hecho de ser cristianos, de decirnos cristianos, de llevar una Biblia, de llevar quizás nuestra falda larga o decir que somos cristianos, es una grave responsabilidad ante los ojos de Dios. Y ante el mundo tenemos que sabernos comportar como tal. Cuando los jóvenes entiendan lo que significa contar con el favor y con el amor del Señor en el corazón, van a darse cuenta del valor que tienen el privilegio de haber sido comprados por su sangre, dice. Como resultado, consagrarán sus dones a Dios y se esforzarán con todas las energías que recibieron de lo alto para aumentar sus talentos con el propósito de utilizarlos en el servicio del Maestro. ¿Cuántas veces nosotros no estamos agradecidos con nuestros padres? Muchísimas, ¿verdad? Por darnos la vida, por consentirnos, por chiquearnos, por muchas cosas estamos agradecidos con nuestros padres. Pues así más deberíamos estarlo con nuestro Creador, que nos dio esos padres, que nos dio hermanos, que nos da la vida tan sencillo, que nos da nuestro cuerpo completo, nos dio tantas virtudes que si no la tenemos no la valoramos. Estaba con una señora que había perdido un ojo y esa persona siempre me compraba medicamentos para su esposo, porque su esposo estaba enfermo, tenía diabetes. Bueno, tiene. Pero ella muy preocupada por su esposo, y siempre gastaba su dinero en su esposo y no en ella. Es que es el enfermo, mas sin embargo ella se fue dañando de su vista y tomó a la ligera eso. Entonces ahora que ya no ve nada, dice, ojalá dice, y pudieran valorar que la vista es algo importante. Le digo, lamentablemente hasta que perdemos las cosas las valoramos, todavía le sirve un ojo, pero ella dice, qué feo es no tener un ojo. Nosotros, hermanos, que tenemos los dos completos, a veces lo dedicamos más para hacer otras cosas que para leer la palabra de Dios, para leer un testimonio, para prepararnos, para servirle mejor a nuestro Dios. Dice que debemos utilizarlos en el servicio de Dios, todo, nuestros intelectos, nuestras manos, nuestros pensamientos. Nos dio una capacidad muy buena para conocer y debemos de valorar esto. Dice, la única seguridad para los jóvenes reside en tener una relación personal con Dios, independientemente de los cultos que hagamos en la casa, en la mañana, en la tarde. Debemos de tener una relación muy personal, así como la tenemos quizás con un amiguito, con un novio, quizás con nuestra mamá. Mejor debe de ser la relación con nuestro Dios. Actuar sabiendo, dice, que una hueste celestial está observándonos, y dice, los jóvenes deben de tener un claro concepto de los peligros que implican dar un paso en la senda del mal. Un pequeñito paso, uno chiquito, nos va a llevar a un grande abismo, ¿sí? Y cuando vengamos a percibir, ni siquiera nos damos cuenta o nos engañamos que según estamos en el camino correcto. En la parte de abajo viene el libro en donde se encuentra ese testimonio, y ahora seguimos, dice, en lugares celestiales, en la página 218. La oración secreta es la fuerza del cristiano.
no puede vivir y avanzar en el Señor sin la vigilancia constante y la oración ferviente. Jesús debería ser el objeto de nuestros afectos, ¿verdad? Dice, no puede vivir y avanzar en el Señor sin la vigilancia constante y la oración. Hermanos, si no oramos, tan sencillo que no tenemos vida espiritual ni relación personal con Dios. Tenemos un problema, debemos de confiárselo a Él. Y tenemos que tener la seguridad de que Él nos escucha y que Él nos va a responder. Quizás no como nosotros queremos, pero sí nos va a responder. Él sabe lo que a nosotros nos conviene, ¿sí? Y a lo futuro nos va a servir para un bien, ¿verdad? Dice la oración. Dad gracias al Señor, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para la participación de la herencia de los santos en luz. Y Efesios dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien en acciones de gracia. Con gozo. Dice que si hacemos las cosas, si no las hacemos con amor, de nada nos sirve. Quizás una persona me pide un favor y se lo hago para que me deje de molestar. De vicio le hago el favor. Si no se la hice con amor, no me cuentan. Las intenciones del corazón son las que valen, ¿sí? Y es lo que Dios nos pide. Palabras deshonestas, dice que nosotros vamos a dar cuenta de cada una de las palabras deshonestas o truanerías, dice que vienen siendo quizás palabras en doble sentido, chistes malos. O sea, hay cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos o que digamos. Hacer todo, dice, en el nombre del Señor. Todo lo que hagamos, quizás barrer, quizás algo sencillo, pero hacerlo con gozo, con amor, y eso nos va a dar salud. ¿Sí sabían que el estado de ánimo influye mucho en nuestra salud? Si estamos contentos, si estamos alegres, vamos a tener mejor fuerza, mejor vida. Entonces debemos de analizar eso. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Habiendo conocido a Dios, podemos poner el ejemplo de Noé. Noé dice, y sus hijos, sus nueras, habiendo conocido a Dios, ¿qué? Se alejaron de Él. Adán y Eva, habiendo conocido personalmente a Dios, se alejaron, pero volvieron. Pero nosotros debemos de ser de esos que vuelven. Quizás en un momento nos desviamos, pero dice que debemos de volver a Dios. Recordemos la vida del pueblo de Israel. Cada paso, cada tropiezo dice que fue enseñanza para cada uno de nosotros. Para que nosotros analicemos, dice que también podemos fallarle. ¿Se acuerdan de María, la hermana de Moisés? ¿Por qué? Por envidiosa, por chismosa, por esas cosas tan sencillas que ante los ojos de Dios es algo irreprobable, ¿sí? Hicieron y criticaron a Moisés. No será que por mí, o sea, también Dios ha hablado, había profetizado por medio de ellos también, ¿sí? Y eso a muchos, y eso se ve dentro de la iglesia, que también es algo que debemos de cuidar, ¿sí? Dice, el rescate ha sido pagado por cada uno de nosotros. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Todos pueden acercarse, dice, a Dios y obtener la eternidad mediante una vida de obediencia. Los hombres, por increíble que parezca, rechazan los atractivos celestiales. Dios nos ofrece ¿qué? Un premio grandísimo, ¿sí? A veces compramos un boleto de una rifa de algo que vale mucho dinero, pero decimos, pues el premio es bueno. Nosotros, el mejor premio nos lo ofrece Dios, una vida sin enfermedad, una vida saludable, una vida hermosa, en algo que ni siquiera, aunque
pasáramos trabajando, podríamos comprar con dinero. Y Él nos lo ofrece gratis. Lo único que pide es nuestra obediencia, nuestra voluntad y con amor. Y con amor, ¿verdad? Dice, pero Satanás está contendiendo por las almas de los hombres. No quiere que tengan una vislumbre del futuro honor y de las glorias eternas preparadas para los que serán habitantes del cielo, ni que prueben la experiencia que les daría un anticipo de la felicidad del cielo. Dice que para ir al cielo, recuerden que tenemos que disfrutarlo aquí. Si no disfrutamos aquí, no podemos ir allá. Tenemos que practicarlo aquí. Aceptar a Cristo como tu Salvador personal y serás merecedor de una herencia incorruptible, la promesa de la vida presente y la venidera. ¿Sí? Allá los que no tengamos casa, vamos a tener casa, vamos a tener herencia, vamos a tener algo valioso, que viene siendo una vida feliz, que quizás aquí somos felices, pero no, a veces tenemos momentos de preocupaciones, tribulaciones, pero allá dice que todo va a ser felicidad, ¿verdad? Allá nadie nos va a quitar eso. La elección de vuestro destino. Ojalá comprenda cada uno que Él es el árbitro de su propio destino. Cada uno, ni mi esposo, ni mi hijo, ni mi novio, ni mi mamá, nadie va a influir en mi vida personal. Solo yo, ¿verdad? Mi comportamiento hacia con Dios va a decidir en qué lado voy a quedar, en dónde voy a estar cuando Cristo venga. En el juicio dice, podrán los perdidos señalarlos y decir, si no hubiera sido por su influencia, yo no habría tropezado ni me habría burlado de la religión. Él tenía la luz, conocía el camino al cielo. Yo era ignorante y fui con los ojos vendados por el camino de la destrucción. Oh, ¿qué respuesta podremos dar a cada acusación? Cuán importante es que cada uno considere hacia dónde conducen las almas. Estamos a la vista del mundo eterno y cuán diligentemente debiéramos computar el costo de nuestra influencia. No deberíamos excluir la eternidad de nuestra consideración, sino acostumbrarnos a preguntar continuamente, ¿agradará esta conducta a Dios? ¿Cuál será la influencia de mi acción sobre la mente de aquello que ha tenido mucho menos luz y evidencia en cuanto a lo recto? Cada día de nuestra vida debemos de analizar. Y ahí claro nos dice, no vamos a excusarnos porque otro hacía esto y yo lo seguía haciendo. Eso no va a ser excusante a los ojos de Dios. Hay un programa que se llama Infonavit y las personas hacen puntos y el Infonavit les da su casa y ellos de su salario van pagando su casa al Infonavit y se privan de cierta cantidad de su sueldo. Nosotros, esos es cada que les van a pagar, ellos saben que tienen que dar cierta cantidad. Ese es, voluntariamente hicieron ese compromiso. Igual nosotros con Dios voluntariamente hacemos un compromiso de servirle a nuestro Dios y diariamente tenemos que ver qué nos corresponde o qué parte de nuestra vida corresponde darle a Él, ¿verdad? Estoy andando en la luz, algo muy importante. Estoy de acuerdo con la gran luz que he recibido guiando a otros por el buen camino. Estoy haciendo senderos tan torcidos que el cojo será desviado del camino. Podemos, aparte de que si damos un mal ejemplo, aparte de perdernos nosotros, vamos a perder más almas y esa sangre de esas almas va a recaer sobre nosotros. Dice, ojalá los jóvenes escudriñen las escrituras y hagan como les parece que Cristo hubiese hecho en circunstancias semejantes. Cada que vamos a hacer algo debemos de recordar, Cristo, ¿qué haría en mi lugar? Eso debo hacer, no eso quiero, porque a veces nuestra carne
es débil y está enferma y desea hacer cosas que a los ojos de Dios no son buenas y ni le agradan. Entonces debemos de hacer lo que según la voluntad de Dios sea, ¿verdad? Nuestras oportunidades para obtener conocimiento del origen divino han colocado sobre nosotros grandes responsabilidades, y con solicitud intensa debiéramos preguntarnos, ¿verdad? ¿Estoy de acuerdo con la luz que he recibido? La luz depende, el conocimiento que tengamos, de eso vamos a dar cuenta, ¿verdad? De lo que no sabemos, no, pero de lo que sabemos y no lo vivimos, sí vamos a darle cuenta a nuestro Creador. Y vemos que con eso terminamos. Dice, debiéramos estar imbuidos de un sentimiento profundo y constante del valor, la santidad y la autoridad de la verdad. Los rayos brillantes de la luz celestial están alumbrando tu sendero, querido joven, y te ruego que saques el mayor provecho de tus oportunidades. Recibe y aprecia cada rayo enviado del cielo, y tu senda aumentará en brillo hasta el día perfecto. Cada uno Dios nos puso en diferentes zonas, en diferentes lugares y con diferentes tipos de personas, y ante ellos nosotros vamos a dar cuenta. Recordemos el tema: sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En el medio en que nos haya puesto, ahí debemos de ¿qué? De desenvolvernos y honrar a nuestro Dios, no solo con nuestra vestimenta, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, con todo, ¿verdad? Y aún con el deseo que haga uno las cosas de servir a nuestro Creador. Ojalá y cada uno de nosotros comprendamos eso, y con esto le damos por terminado al tema. Que el Señor nos bendiga. Amén.